Hare Krishna, devotos, bienvenidos. Aquí estamos en un nuevo episodio de Bhakti 360, Conciencia de Krishna en todas partes. Mi nombre es Alfredo Di Florio, mi nombre espiritual es Arjuna Sakadas, y en el capítulo de hoy vamos a estar trabajando las conexiones, las referencias entre el Bhakti Yoga y el Hatha Yoga. Y para eso tengo a mi hermana espiritual, a mi amiga y a una gran instructora de Hatha Yoga, a Madre Govinda Lila Guadalupe Quiroga. Buenos días, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muchísimas gracias Hare por la Krishna. invitación a esta charla. Bueno, muchas gracias por participar. Y hoy, bueno, nos vamos a meter en este mundo fascinante del Bhakti Yoga, el Hatha Yoga. En mi opinión personal, o sea, mi apreciación personal, muchas personas quizás que hacen Hatha Yoga o que se meten en el mundo del yoga más físico, por lo general, esta es mi apreciación por haber trabajado en algunos institutos o haber hecho charlas y talleres con participantes del Hatha Yoga. La mayoría por ahí desconoce el trasfondo espiritual que tiene la tradición del Hatha Yoga. Entonces, bueno, la idea del capítulo o el episodio de hoy de Bhakti 360 es unir esos dos mundos que por ahí en Occidente se presentaron como por separado, pero en su raíz, en su origen, tienen más contactos que lo que creemos que tienen. Y bueno, y vos como instructora, como practicante de los dos senderos, del Hatha y del Bhakti, bueno, me gustaría un poco ver desde tu perspectiva, tus experiencias, cómo se pueden unir o cómo es que están unidos estas dos tradiciones. Bueno, definitivamente todas las personas que practican yoga saben que el yoga trae una transformación, el yoga trae un cambio a nivel interior. Y creo que esto es precisamente lo que hace tan atractiva la práctica, que las personas estamos a lo largo de nuestras vidas, necesitamos reciclarnos, necesitamos transformarnos, necesitamos evolucionar, porque muchas veces estamos estancados y esos estancamientos son los que tienen que ver con el estrés que a veces sufrimos, ¿no? El primer estancamiento es el estancamiento en los pensamientos, en la mente. Ese es el más inmediato y el más evidente que tenemos. Entonces la práctica de Hatha Yoga de a poco va como soltando ese estrés mental, va soltando ese estrés mental, también va soltando el estrés a nivel físico, y cuando uno ya se siente más relajado, más aliviado, con cierto aire, está más disponible, empieza a ver una visión de las cosas diferente, porque te sentís mejor, te sentís mejor. Entonces, eso es como en lo inmediato, ¿bien? Pero esto también nos lleva a un lugar mucho más profundo, porque en esa disponibilidad para ver, para interactuar, para empezar a relacionarnos desde otro lugar, eh, esto va a ser tanto para afuera como para adentro. Entonces, todo este trabajo interno que yo hago se va a reflejar en mi relación con el entorno, pero también se va a reflejar en mi relación conmigo mismo. Voy a estar mucho más sensible, mucho más consciente de mis necesidades, de mis limitaciones, de mis virtudes. Voy a empezar a reconocerme mucho mejor. Y también con ese conocimiento empieza a surgir el aprecio por uno mismo, el aprecio por la vida que uno tiene, el aprecio por las oportunidades que la vida trae, el aprecio por todo el entorno también. Y bueno, y en ese camino es que en esa relación de conexión, el yoga, la palabra yoga significa, es unión, es conexión, y en sí esa unión tiene que ver con la unión espiritual, tiene que ver con algo espiritual. Si bien desde el vamos se toma, desde el Hatha Yoga, se toma el trabajo sobre el físico, la respiración, la mente, el objetivo último del yoga es la conexión espiritual de uno, de reconocer
esa espiritualidad en uno, ese ser espiritual en uno, la esencia, lo que anima al cuerpo, lo que permite que la respiración suceda. Y, y una vez que uno puede establecer ese vínculo espiritual con uno mismo, reconocer esa parte espiritual y apreciarla sobre todo, apreciar esa esencia, esa identidad espiritual individual, bueno, viene el otro camino, que es el camino al que nos invita el Bhakti Yoga, el camino de unirnos y establecer un vínculo amoroso con el Espíritu Supremo, con el Espíritu que está animando todo lo que nos rodea, toda la existencia. Está bueno este planteo como, o sea, por lo que estoy entendiendo de esta presentación, el hatha sería como una especie como de descomprimir o desarticular quizás prejuicios o trabas, y una vez que estamos como más flojitos, la espiritualidad del yoga como que aparece espontáneamente, sola. Sí, sí, definitivamente, porque lo interesante que tiene el yoga es que es una experiencia, es una experiencia. Es algo que no te lo, por más que te lo cuenten, o sí, no importa, inclusive podés compartir, obviamente, es muy lindo y grato compartir las experiencias, ¿no?, que uno tiene con el yoga, pero definitivamente lo tenés que probar, te tiene que suceder para que lo puedas entender y apreciar. Tal cual, tal cual. Y vamos a hablar un poco de los textos del Hatha Yoga. Hay un texto que es como el fundamental, que es en los Yoga Sutras de Patanjali, muy conocidos, muy traducidos, muy comentados, es como el manual de Hatha Yoga por excelencia. Y está bueno, bueno, nosotros hemos tenido oportunidad de estudiarlo, de trabajarlo, y yo personalmente encuentro como muchas conexiones en los Yoga Sutras con la espiritualidad. De hecho, yo siempre recomiendo leer los Yoga Sutras con el complemento del Bhagavad Gita, ¿no? Yo siempre digo que en los Yoga Sutras están los enunciados, en el Bhagavad Gita está como el desarrollo, y si el alumno de Hatha Yoga combina los dos textos, como que logra sacarle más riqueza a esa filosofía espiritual que viene aparejada con la práctica del Hatha Yoga. A mí siempre me llamó la atención porque muchas veces las personas por ahí entienden el Hatha Yoga como algo, digamos, ateo o desprovisto de espiritualidad. Sin embargo, una de las definiciones que da Patanjali, este teórico del Hatha Yoga, la segunda definición que él da en los Yoga Sutras es que justamente que yoga es, entre, por ejemplo, tantas otras cosas como el estudio de los Vedas y la austeridad del cuerpo, es la adoración de Dios, o sea, o la devoción hacia Dios, o sea, dentro de su entendimiento de Hatha Yoga tiene que haber un componente espiritual. Y lo interesante de Patanjali es que él no establece qué tipo de Dios, no está dejando como al practicante la oportunidad de poder manifestar su espiritualidad del modo que más cómodo le resulte. No sé si vos, Govinda, tenés esa misma apreciación. Sí, sí, este concepto que plantea Patanjali es Ishvara Pranidhana. Ishvara Pranidhana. En la práctica de yoga de Patanjali, lo que se llama también Raja Yoga, que está dentro del camino del dhyana, de la meditación, hay 8 pasos a hacer para llegar a esta conexión llamada samadhi, a este estado de unión que el yoga propone. Y estos pasos van como desde lo más externo de la persona hacia lo más interno. Entonces, hay 2 pasos que son los primeros, los básicos, que son como el fundamento, son como los pilares de la práctica, que se llaman yamas y niyamas. Y tienen que ver con establecer cierto orden en las conductas de las personas,
y no solamente cierto orden, sino también cierto enfoque, cierta dirección. Ya desde el vamos, Patanjali te sugiere que te vayas perfilando hacia un lugar. Entonces, en los primeros pasos, Patanjali plantea cuestiones que tienen que ver con la conducta del ser humano en función de no perturbar el ambiente que a él lo rodea, no ser una perturbación. O sea, lo primero que Patanjali te plantea cuando te expone los Yoga Sutras es esto, ¿no? Como, primero trata de no ser una perturbación, de controlarte y no ser una perturbación. Porque viniste, has sido invitado a un lugar increíble donde todo está dispuesto para tu bienestar, para tu satisfacción, y no está bien que no te comportes como un invitado. Entonces, todo invitado, me acuerdo siempre de la clase de Riyayananda Goswami, que hablaba de esto, ¿no? De si te invitaron a un lugar, bueno, compórtate. Portate bien. Exacto, exacto. Entonces, Patanjali más o menos nos plantea eso en los yamas. Primero, manejate, comportate. Y luego, enfócate, direccionate. Porque cuando uno se comporta, bueno, es como que no genera perturbaciones que inclusive, ya sabemos la ley del karma, puede generar obstáculos, confusión, etc. Entonces, luego Patanjali nos plantea, bueno, enfócate, nutrite un poquito, o sea, cultivate vos mismo, cultivate. Y en ese cultivo de uno mismo, Patanjali, dentro de estos 5 niyamas, que es el segundo paso, que tiene 5 partes, plantea Swadhyaya, que es el estudio de los escritos, el estudio del ser, el estudio del ser. Cuando decimos estudio del ser, por supuesto que tiene que ver con este proceso de autoconocimiento a través de diferentes técnicas, pero también tiene que ver con el estudio del ser revelado a través de los escritos védicos. En la cultura védica, los escritos tienen una autoridad fundamental, junto con otras autoridades, pero son muy importantes. Entonces, Swadhyaya tiene que ver con eso, con el estudio del ser a través de la palabra revelada en los escritos védicos. En esos escritos védicos, conociendo al ser, tanto interno, ¿no? este proceso de autoconocimiento, como el ser con mayúscula, el ser supremo, llegamos a este último niyama que es Ishvara Pranidhana. Ishvara significa controlar, controlador. Ishvara es controlador, el controlador supremo. O sea, llegamos a un punto en el que nosotros entendemos que hay fuerzas que exceden a nuestra voluntad, que tienen que ver con precisamente un orden superior que muchas veces desconocemos, un orden superior que muchas veces incluso se niega, un orden superior que por otro lado es evidente y es innegable. Entonces, a través de la práctica de las diferentes técnicas del yoga, pero en particular Patanjali, te lo plantea desde el vamos. O sea, entender que Ishvara, existe un Ishvara, existe un control supremo, existe un controlador supremo, y Pranidhana es ofrecete, conectate, reverenciar, rendir servicio, en el sentido de no luches, no te cortes porque o sea, no tiene sentido. No te cortes porque no tiene sentido. Entonces, Ishvara Pranidhana es entender que esto existe y fluir, ponete en armonía con este control, ponete en armonía con este orden para que vos mismo puedas fluir armoniosamente, porque en definitiva, en la unión, este samadhi, esta unión, esta conexión, esta iluminación, tiene que ver precisamente cuando uno
se une a ese Ishvara. Está al servicio, se une, fluye, ama a ese mismo nivel. Claro, tal cual. Bueno, eso también es como interesante porque creo que muchas personas que se acercan al Hatha Yoga lo hacen también como reticentes a justamente acercarse a ámbitos donde la palabra Dios forme parte del vocabulario. En mi experiencia, mucha gente que se acerca al yoga se acerca no buscando una religión o un proceso espiritual, sino que se acerca buscando otras cosas. Y de repente en esta de comprimirse y en este desarticularse que implica el juego de la práctica, se va dando cuenta que en realidad no, que el camino va por ahí, que va por esa conexión que hay que hacer. Creo que tiene que ver un poco con que venimos... Y lo más interesante... Sí, sí, decime. No, y que lo más interesante es que es algo que se revela desde adentro. Es algo que se revela desde el interior. No es que el profesor de yoga, el instructor de yoga te lo va a decir. Claro, tal Vos cual. lo empezás a caer la ficha. A vos te empieza a caer la ficha. Claro, tal cual. Nadie te lo cuenta. Por eso es tan claro. lindo y tan íntimo. Por eso es tan lindo y tan especial, tan personal. Bueno, creo que también es algo que entendió Patanjali, porque él plantea que uno elija la deidad o la forma de la divinidad sobre la cual meditar. Creo que Patanjali, como este gran hatha yogi que era, también a su vez me parece que era un bhakti yogi, era un espiritualista, y él entendía esta revelación, ¿no? Él seguramente sabía que sus alumnos con la práctica iban a destrabar sus conflictos internos, iban a poder hacer esa conexión con la luz, con la iluminación. Entonces está dando como esa libertad, tipo, bueno, ustedes hagan esta práctica, van a ver que van a llegar al lugar donde yo les estoy proponiendo, que me parece como muy liberal también, ¿no? de Patanjali, porque a lo largo de su obra él se mantiene como neutral en cuanto a definir Sí. su rol espiritual, pero que está todo atravesado por algo espiritual, su trabajo. Me parece que el punto de los yaman y yamas es como fundamental, porque lo que decía antes, la gente quizás en Occidente estamos como quemados de la estructura institucional de las religiones. No hemos tenido como comunidad, como colectivo, malas experiencias históricas con las religiones formales e institucionales. Creo que también fue parte de la revolución cultural de los 60, cuando se empezó a mirar hacia Oriente, se empezó a buscar como paradigmas o alternativas a tener que ir hacia un edificio o tener que simplemente seguir un conjunto de reglas y regulaciones. Y el yaman y yamas me parece que es la puerta de entrada perfecta, porque ahí está, en mi humilde opinión, la conexión directa con el bhakti, porque son principios y valores, que es justamente lo que presenta el bhakti yoga como religión, es simplemente el desarrollo de principios y valores. Sí, sí, es así de claro, es así de simple y es así de práctico. Esto es lo interesante, que los yamas y niyamas se explica, lo expone Patanjali en los Yoga Sutras, que no están condicionados a ningún tipo de, o sea, que se pueden practicar en todo tiempo, en todo lugar y en toda circunstancia. O sea, no hay realmente nada que te limite a poner en práctica estos valores. Claro, exacto, son aptos para todo Dentro de público. los... Exactamente. Por eso va más allá, trasciende completamente esta cuestión sectarista, sino que todo el mundo que simplemente, o sea, cualquier persona que realmente entienda que esto es necesario para una vida plena, feliz, en armonía y liberadora, los toma, porque es como que, ¿qué más necesitas entender? Claro, son herramientas de vida, más allá de que si soy cristiano, Exacto, independiente, porque son valores comunes a la humanidad toda. Los voy a nombrar por las dudas. Dale. El primero es ahimsa, la no violencia. El segundo es
satya, la veracidad. El tercero es aparigraha, no robar. El cuarto es brahmacharya, es controlar la energía sexual. Y el quinto es, se me acaba de ir, Astraya, ¿no es? aparigraha, es otro, ¿perdón? No es Astraya, no robar, y No, Aparigraha sería no, no no, poseer. ok, ahí está. Ahí está, ahí está. Y el último es no ser codicioso. O sea, que uno no se corrompa por querer más y más. ¿Mm? Esos serían los valores básicos. O sea, no tomar de más de tu cuota. Simple. Exacto. Y esos son yamas. Y los niyamas, tenemos saucha, que es la limpieza tanto interna como externa. O sea, estos niyamas son ya más encarados a que uno se refine, a que uno se cultive personalmente. Entonces, la limpieza, tanto externa como interna. Santoya, el contentamiento, el buscar satisfacción en las cosas, en lo que uno hace, o sea, ser apreciativo. Y después tenemos tapas, que es tener un espíritu de sacrificio. ¿Esto qué quiere decir? La palabra sacrificio no suena muy bien a veces en nuestra cultura occidental, porque sí, como que suena terrible. Sin embargo, tiene que ver con cultivar un espíritu de entrega, un espíritu de entregarse uno más allá de sus cuestiones, de sus preferencias personales o de su comodidad. Tiene que ver con hacer un esfuerzo en función de un valor superior. Eso sería. Hacer un esfuerzo en función de un bien superior, donde realmente uno ve que vale la pena ese esfuerzo, siempre que esté en manos de uno, siempre que esté dentro del ámbito de las posibilidades, algo que, si bien vos vas a sentir que es un esfuerzo, pero a la vez te va a dar la gratificación de estar haciendo lo correcto, de estar haciendo algo en función de la superación. Ahí es donde va, apunta tapas, en función hago esto que es un poco austero para mí, pero tiene que ver con superarme, superar la situación. Y luego, bueno, esto que habíamos dicho, el estudio del ser a través de los escritos védicos y Ishvara Pranidhana, la entrega al Ser Supremo. Ahí está, ahí están los 10 componentes del Yama y Niyama. Una vez vi una entrevista a Indra Devi, la gran Indra Devi, que ella decía que los Yama Niyamas eran los 10 mandamientos, los 10 mandamientos del Hatha Yoga, ¿no? Hay 5 por un lado, 5 por el otro, y algunos coinciden, ¿no? Por ejemplo, no robar, que coincide perfectamente bien con uno de los mandamientos. La satisfacción, ¿no? También los mandamientos hablan sobre no desear los bienes del prójimo. Así que sí, sé como los 10 mandamientos del Hatha Yoga. Del yoga, sí. Contame un poco, antes que sigamos con este lineamiento de buscar analogías y similitudes, tu búsqueda, tu aventura personal en el Hatha Yoga, ¿cómo llegas a este mundo? Llego un poco de casualidad, pero no tanto. No hay casualidades, Linda, por favor. Sí, no hay casualidades. Digamos, llegué de una manera inusual porque yo trabajaba me tocó trabajar en un momento con un grupo con una compañía de teatro australiana. Yo vivía en México. Bueno, vamos a detenernos ahí. Esto es claramente inusual, porque vivir en México y compañía de teatro australiana, digamos que no es la forma directa de llegar al Hatha Yoga. No, fue muy mágico, de verdad, porque aparte, mirá lo siguiente, yo tenía que traducir simultáneamente unos seminarios del director de la compañía,
y entonces yo le pedí que por favor me diera un poquito de acceso al material, como para que en la traducción simultánea yo tuviera el vocabulario, pudiera estar eficiente. Y me dijo, bueno, te invito a los ensayos de la compañía para que te puedas empapar, porque eso es lo que voy a hacer en el seminario. Y inclusive me invitó a participar del ensayo, o sea, a poner el cuerpo. Bueno, y este aquí que descubro el Hatha Yoga porque el entrenamiento era yoga. El Claro. entrenamiento era yoga. O sea, los actores hacían un entrenamiento de yoga antes de la obra, por así decirlo. Sí, sí, eso era el entrenamiento, pero clase, ¿eh? Clase de Claro. yoga, con todas las posturas, la respiración, el saludo al sol, o sea, yoga. Y realmente, yo no sé qué sucedió, pero fue muy revelador para mí. Fue muy, o sea, entré realmente como así. Y cuando cuando se cerró la gira y yo volvía al distrito que yo vivía en la capital, empecé a buscar un lugar para practicar. Y así fue que, y ya sabiendo, me compré un libro, practicaba en mi casa lo que había aprendido, pero encontré luego un lugar en donde ya ser guiada y tomar la disciplina. Y así fue que fue muy revelador ese primer encuentro, y también fue muy revelador el proceso, ¿no? De empezar la práctica y ir viendo toda esa transformación que se va dando. Así que desde los primeros momentos, ya cuando me puse a practicar en este instituto de Sri Aurobindo en México, yo supe que era algo que yo quería comunicar a las personas, que era algo que yo quería compartir, que yo no me iba a quedar con todo eso sola, que yo lo tenía que ofrecer, porque era para mí como, wow. Bueno, y has tenido y tenés esa oportunidad, también sos instructora, sos profe, docente de yoga. ¿En qué momento rompes el cascarón o quién te lanza un día a, no sé, bueno, hoy la clase la das vos? ¿Cuándo arrancó eso? Uh, bueno, yo ya tenía como eso de que tenía ganas de compartir todo lo que estaba como viviendo, y bueno, empecé mis formaciones. Y una de las lo primero que yo quise hacer, por supuesto yo lo quería compartir en cualquier ámbito o circunstancia, pero sí yo estaba muy interesada, hice formaciones y estaba muy interesada en certificarme, en lograr como una formación que me diera una certificación, porque yo quería ir a dar clases a penales. Entonces yo necesitaba presentar un Un proyecto título. serio para lograr ese acceso. Así que bueno, eso fue como uno de los objetivos primeros que yo tuve, y bueno, y tuve la suerte de hacer ese servicio durante un tiempo, y ya también luego se me dieron la posibilidad de ir encontrando lugares, de amigos, de gente muy querida, que me fue dando la posibilidad bueno, de que yo me fuera también formando como maestra, como instructora. Está bien. Y en esa experiencia, en esa trayectoria en el Hatha Yoga, ¿alguna vez apareció algo del Bhakti o tu entrada al Bhakti fue tan inusual como la entrada al Hatha? No, bueno, lo que sucedió es que yo tardé, de esto de México, en este Instituto de México yo conocí a los devotos a través de un curso de cocina, porque yo me Clásico. dedicaba en ese momento también a la gastronomía, clásico. Y fue también como, me sorprendieron muchas cosas gratamente, me gustaron. Sin embargo, yo necesité 10 años, desde aquella vez que tomé prasad, o sea, tomé los alimentos ofrecidos en el curso de cocina, y conocí a los devotos, cantábamos Hare Krishna. Pasaron 10 años
hasta que yo, con mi práctica de yoga, hasta que yo dije, está todo muy lindo, los asanas, pero hay algo más y yo quiero ir hacia allá, quiero ir hacia allá. Y ahí sí podemos decir que fue como como un impulso interno de querer romper ese cascarón del hatha y vamos más allá. ¿Qué hay más allá? Y bueno, y con esa determinación que surgió de mi interior, se fueron dando las revelaciones hasta que tuve la suerte de conocerlos a ustedes, eh, y bueno, y empezar a practicar el bhakti. Y hoy en día, ¿qué conexiones ves entre esos dos mundos? Cuando te toca dar una clase o cuando te toca practicar, ya sea tus ejercicios de hatha o tus ejercicios espirituales, ¿cuál es como el puente o las conexiones que puedes encontrar entre esos dos mundos? Bueno, yo creo que la más importante es sentir el amor, sentir el amor de Krishna. Sentirme amada, sentirme muy, muy querida, muy, muy apreciada, porque todas estas técnicas que nosotros tenemos a la mano, cuando uno las practica y se da cuenta de la riqueza, la maravilla de sí, la riqueza que esto implica, poner en práctica esto, es donde uno dice, es donde uno, por lo menos en mi caso, se me revela muchísimo el amor de Krishna. O sea, es como que puedo realmente sentirlo. Cuando tengo la posibilidad de sentarme, de poner mi columna recta, de expandir mi pecho, de respirar profundo, de tener esa inhalación y esa exhalación consciente. O sea, estoy en éxtasis, estoy sintiendo conexión amorosa, o sea, de ser parte de todo, de que que estoy realmente como contenida y sostenida. Eh, en mis clases yo, como tuve yo también un proceso, trato de ser lo más empática con las personas que se acercan, trato de acompañarlas y por supuesto en la medida de mis posibilidades de compartir lo que yo siento. Eh, para mí el bhakti es amor, es sentir el amor, es desarrollar esa sensación de amor. O sea, cuando uno ama, uno está a pleno. Uno está a pleno, uno siente que todo lo puede, uno se siente, uno está fuerte también para sostener a los demás, uno está fuerte para sostenerse uno mismo también, porque la vida tiene sus vaivenes, sus cuestiones, y uno también tiene que estar fuerte, sostenido. Entonces, creo que el Bhakti te conecta con esa experiencia de fortaleza del amor, de la fuerza del amor. Y eso es lo que yo espero y deseo y anhelo transmitir en mis clases, que de a poco las personas puedan encontrar esa puerta que se abre a tener esa conexión y tener esa experiencia. Bueno, buenísimo, gracias, está buenísimo esa reflexión. A mí también voy a volver unos casilleros para atrás, voy a volver a los Yoga Sí. Sutras, a la referencia cruzada con el Bhagavad Gita, cosas que me sorprendieron cuando empecé a estudiar los Yoga Sutras, es la temática de conexión que hay con el Bhagavad Gita. Por ejemplo, los Yoga Sutras hablan mucho sobre la mente, sobre todo el primer capítulo es casi como un estudio psicológico de la mente según el yoga. La mente también es uno de los temas principales que aparece repetidamente en el Bhagavad Gita. También Patanjali plantea, por ejemplo, como un ejercicio del Hatha Yoga, el canto de mantras. Eso también aparece en el Bhagavad Gita. Patanjali toca, quizás muy superficialmente, pero toca el tema del karma, que también aparece en el Bhagavad Gita. Toca el tema Sí. de la liberación, que también aparece en el Bhagavad Gita. O sea, a mí siempre me pareció como, yo empecé estudiando el Bhagavad Gita y después terminé estudiando los Yoga Sutras y también me apasionó y me sigue como agradando los Yoga Sutras, porque creo que hay como una segunda capa que muchas personas
como que no logran apreciar o conectar, ¿no? Estamos quizás tan mal acostumbrados al mecanicismo del yoga que no estamos pudiendo como penetrar en estas cuestiones más ricas, más íntimas. Me gustaría hablar un poquito en particular sobre el tema del mantra, los mantras, ¿no? Como un ejercicio del yoga, porque muchas veces mi experiencia de haber ido a institutos o a profesorados o escuelas de yoga es que la gente entra y es como que hace gimnasia, pero hay toda una tradición del recitado, hay una tradición de la poesía, hay una tradición de la música en el yoga. Patanjali lo expone, él dice, por ejemplo, que hay que recitar el Om, ¿no? Y sabemos por el Bhagavad Gita que justamente el Om es uno de los aspectos de la divinidad en forma de sonido. ¿Qué apreciación o qué puedes decir vos con respecto a cómo se potencia el hatha agregándole ese valor extra del mantra? Bueno, me encanta este tema. Hará 2 o 3 semanas escuché una clase de Mahavishnu Swami. Era un verso del Chaitanya Charitamrita, una de las escrituras más excelsas de Bhakti Yoga, donde se hablaba precisamente del Om, de que el Om es Krishna mismo. Claro. El Om es Krishna. Krishna está en ese sonido. Es muy importante el canto del Om, porque precisamente invoca la presencia de lo divino, invoca la presencia de este Ishvara en la práctica. De alguna manera, invocando el Om al principio de la práctica, uno está abriendo ese canal, esa conexión, para que lo que uno hace durante la práctica le sirva a uno en función de esa unión, de esa relación, de esa conexión. Que lo que hagamos esté de alguna manera conducido hacia ese lugar, con el visto bueno de esa conciencia suprema. A mí en las clases me encanta invocar el Om, es lo que le enseño a mis alumnos, siempre invoquen el Om, porque el Om es un refugio, el Om es realmente hacia donde la práctica te quiere llevar, por lo tanto tráelo, el Om purifica el ambiente, el Om relaja la mente de quien lo practica, nos conecta, nos enfoca y le da sentido en definitiva a la práctica, le da ese sentido espiritual que la práctica tiene. Claro. Y bueno, por supuesto hay muchos otros mantras que se cantan en la práctica de yoga, mantras donde se desarrolla más la intención de honrar a los maestros como Patanjali, la intención de honrar las diferentes facetas que tiene la personalidad de la divinidad, mantras donde se evoca prosperidad, paz para todos los seres. Y estas oraciones son en sí mismas, como la palabra mantra indica, que es un instrumento para relajar la mente, para liberar la mente, son experiencias liberadoras. Cantar mantra es una experiencia muy liberadora y trabajar con el sonido es realmente muy transformador en la práctica, ¿no? Cuando se involucra este trabajo físico. Porque otra cosa interesante que tiene el yoga, que es tan amplio, que es muy científico al mismo tiempo, es muy científico. Si bien tiene toda esta parte mística, es muy científico y muy práctico. Entonces los mantras son vibraciones que ejercen un vibro masaje a los tejidos más finos del cuerpo. Y esa vibración rompe cristalizaciones energéticas que se forman en el cuerpo etérico, en el cuerpo pránico. Entonces, bueno, sí, los mantras tienen que estar, por lo menos esa es mi experiencia y así yo lo practico y lo enseño. Los mantras tienen que estar, el Om no puede faltar, y por supuesto después, si podemos agregar más mantras y realmente entrar a otros estadios de experiencia y de conciencia, qué mejor. Lo que decía Mahavishnu Swami
era que si bien el Om es Krishna mismo, el Om no funciona como para entrar en esta modalidad de Ananda. El Om te ayuda a conectar con el aspecto Sat. No, esto lo digo yo, es la conclusión que saqué. El Om te ayuda a conectar con el aspecto Sat, te ayuda a conectar con el aspecto Chit, ¿no? El aspecto Sat, el aspecto de eternidad, de existencia eterna, te ayuda a conectar con el aspecto Chit, el aspecto de conciencia, conciencia pura, pero lo que te ayuda a conectar con Ananda es el Mahamantra Hare Krishna. Y Mahavishnu Swami decía, imagínense si queremos bailar el Om, como que te quedas corto. Hay poco material, no tengo con Te qué quedas trabajar. corto, Om, te quedas corto. Entonces ahí es donde entra en todo su esplendor el Mahamantra Hare Krishna, para que podamos vivenciar y experimentar Ananda, felicidad constante y creciente, eternamente. Está bueno, está bueno, está bueno. Para tocar también me gustaría el tema de asanas, hoy que hemos hablado de las posturas, de las formas que adopta el cuerpo durante de la práctica, que quizás parecería ser como uno de los aspectos más alejados de la espiritualidad, porque uno dice, bueno, esto es netamente biomecánico, acá es anatomía, es mi cuerpo, es la parte física, exterior del ser, pero sin embargo también Patanjali trabaja un poquito esto, de cómo se conecta con la espiritualidad. Me gusta mucho el planteo que hace Patanjali. De hecho, bueno, vos sabés, Govinda, los 196 versos que tienen los Yoga Sutras, solamente uno está dedicado al asana, o sea, al tema de las posturas. Patanjali claramente tenía otra visión respecto a cómo deberíamos usar el cuerpo para el ejercicio. Pero digo, está bueno el planteo que hace Patanjali de tomar el concepto de asana como no una postura física 100%, sino que como una postura de vida, o sea, cómo me voy a situar yo frente a las circunstancias, cómo me voy a posicionar yo frente a la vida. Y ahí también tiene que ver con una de las herramientas del Bhakti Yoga, que nos da como muchos instrumentos de resolución de conflicto, y que el Hatha Yoga también puede ser una de esas herramientas para vivir mejor, para resolver situaciones. O sea, pensar como el asana no simplemente como un contorsionismo, sino como una postura vital, una postura frente al universo. Sí, sí, de hecho también está emparejado con el Bhagavad Gita, porque hay un capítulo del Bhagavad Gita que habla precisamente del campo, o sea, el cuerpo como el campo, y habla de el conocedor del campo, ¿no? Sí, tal cual. Bueno, entonces el cuerpo es nuestro campo, y el conocedor del campo somos nosotros, o sea, nosotros tenemos esto, lo que en la práctica de Hatha Yoga llama conciencia testigo, que es posicionarnos en ese lugar donde podemos diferenciarnos del cuerpo físico, podemos tomar distancia de nuestros pensamientos, podemos observarlos y podemos actuar sobre ellos. Porque ese campo, ese cuerpo, esa mente, es el campo que nosotros tenemos para accionar y para relacionarnos con el mundo. Claro. Entonces la práctica de asana te lleva a tomar esa distancia, a entender que hay un campo, a entender que hay alguien que observa y puede accionar ahí sobre ese lugar, y da muchísimo espacio para la reflexión y para la meditación precisamente sobre estas cuestiones. O sea, cómo interactúas de forma armoniosa, responsable, con sentido en ese campo que se te dio para actuar. Claro, sí, sí, tal cual. Bueno, y de Y hecho, ese aspecto, sí. el cuerpo, sí, el cuerpo es con lo que nosotros supuestamente aparecemos en este mundo, ¿no? Es lo más evidente de nuestro ser, no lo podemos negar, está acá, lo más evidente, y tiene un impacto en el ambiente que nos rodea. O sea, nosotros existimos en este ambiente.
con este cuerpo. Sin embargo, hay todo un trabajo interno que el yoga plantea, que es, ok, te ha tocado esto, ¿qué vas a hacer con esto? ¿Qué vas a hacer con esto que está en este lugar? ¿Cómo lo vas a conducir? Es muy buena la analogía que hace Srila Prabhupada sobre el carro y el auto y la persona que conduce el auto. Claro. Entonces, nuestro cuerpo es eso, ¿no? Entonces, a través del trabajo sobre el cuerpo, nos conectamos con el que conduce el cuerpo. Claro. Y el que conduce el cuerpo es el que realmente tiene que ir desarrollando la inteligencia para direccionar y llegar a la meta, a una meta realmente que valga la pena para digamos, que tenga sentido que te hayan dado el auto, ¿no? Claro. Que haya salido sorteado en la adjudicación del auto. Que te merezcas las llaves, ¿no? Hacete cargo de las llaves del auto. Exacto. Y bueno, por eso todo lo que se trabaja es muy interesante asana, porque asana es la puerta de entrada al yoga en Occidente. Claro, sí, tal cual, tal cual. Entra por asana. Nadie entra por, o sea, no es nadie, pero quiero decir, difícilmente alguien empiece a practicar desde yamas y niyamas. Claro. La gente en general, todos encaramos asana. Y desde asana se abre el mundo al yoga. Es muy efectiva la meditación en asana, porque tiene, como decías, tiene todo este impacto que nos va transformando en, ok, cómo esta asana, cómo esta postura y cómo yo medito en esta postura, me va a cambiar la postura que tengo frente a la vida. Claro, tal cual. Bueno, y de hecho, vos sabés más que yo seguramente, hay hasta un asana de Krishna, ¿no? Un asana del flautista, ¿no? De Krishna como con su cuerpo partido en Hay tres. muchísimos. Sí, y hay asana, por ejemplo, kurmasana, que es la forma de tortuga. Hay otra asana que es tribrika, ¿cómo es el mantra que se canta acá arriba? Tribrikramas, bueno, Trivikramasana. ok. Esa es una postura, la postura donde Krishna expande sus piernas. Claro. Sí, sí, hay muchísimas posturas que hacen referencia a Krishna, sí. A Aquí. Krishna, a Rama, a diferentes formas de la personalidad de la divinidad. Exacto, sí, sí. Bueno, eso también tiene que ver con la riqueza de la simbología del asana, ¿no? Está bueno que el practicante también empiece a entender que cada una de esas posturas tiene un origen, una raíz, tiene una razón de ser, que cada asana quiere comunicar algo en particular, y ahí encontramos también Totalmente. muchas referencias con el mundo espiritual del Bhakti Yoga. Es que es fantástico porque la persona se entrega, cuando la persona se dice que entra en asana, así es como el vocabulario de yoga, o sea, entrar a la postura. Cuando entras a la postura, se te está invitando a entrar es una propuesta de conciencia, de entrar a un nivel de conciencia. Entonces, cada postura va a proponer Una meditación distinta. lugares, exactamente, distintas instancias de vivir conciencia, distintas maneras. Y cada una de ellas va a tener un impacto a nivel mental y emocional. Hay asanas que son propicias para la expansión, hay asanas que son propicias para la introspección, para desarrollar la fuerza, para desarrollar la gracia, para desarrollar la calma. Uf, es un mundo maravilloso, infinito. Bueno, qué bueno, qué bueno. Bueno, Govinda, yo te quiero agradecer este tiempo, toda esta sabiduría que nos has compartido. No sé si alguna cosa en el tintero que nos hayamos tocado y que vos creas importante como referencia cruzada, como puente Bueno, de los dos mundos. sí, sí.
Yo creo que la práctica de asana es sumamente efectiva para ayudarnos a todos a hacer un buen servicio, porque es como un service que se le hace a la máquina para que la máquina, hablo de la máquina como si fuera una computadora, hardware y software. Hardware, el cuerpo físico, y software, la parte sutil, mental. Es una excelente herramienta el Hatha Yoga para hacer un service de nuestro hardware y software, y de esa manera desarrollar un excelente servicio devocional. Darle a pleno al Bhakti Yoga. Entregarnos con la máquina en perfectas condiciones para el servicio a la suprema personalidad de la divinidad. Qué bueno, está bien. Entonces, bueno, hagamos el ejercicio de chapa y pintura que nos propone el Hatha Yoga para poder zambullirnos en la espiritualidad. Tal cual, así es. Govinda, sé que estamos en tiempos virtuales, que quizás hoy en día es difícil o imposible tener clases personalizadas o físicas en un espacio, pero no sé si tenés algún contacto o de algún modo que la gente pueda ubicarte por si tienen alguna consulta respecto al Hatha Yoga o alguno de los temas que tratamos el día de hoy. Si querés compartir alguna forma para que las personas te conozcan o te ubiquen. Sí, me encantaría que se sumen a las clases que estamos dando por Zoom, tanto para personas que recién comienzan como para prácticas avanzadas. Se pueden contactar conmigo, Govinda Lila Devidasi en mi Facebook, también estamos en el Facebook de El Loft o Instagram, así que bueno, de hecho cada tanto, no te digo todas las semanas, pero periódicamente estamos invitando a clases abiertas para que nos conozcan y bueno, y se animen a comenzar con la disciplina. Buenísimo. Govinda, muchas gracias por todo. Bueno, Suerte gracias a con ustedes la también. práctica. Gracias Arjuna, gracias por el servicio excelente de compartir todo este conocimiento. Muchísimas gracias por invitarme. Fue un Bueno, gusto, muchas la verdad. gracias. Gracias por su parte a Bhakti 360. Y bueno, para todos los que están del otro Gracias. lado, será hasta el Hare próximo Krishna. jueves. Hare Krishna, gracias por todo. Haribol, Hare Krishna.